Hola, mi nombre es Javier Jesús Almonte Gutiérrez, soy estudiante de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, en la cual curso la carrera de Ingeniería Civil. La asignatura presente es Cálculo Vectorial, impartida por el profesor Juan Toribio Milane. A continuación voy a explicar el tema de derivadas direccionales y gradientes. La fuente consultada para la elaboración del video fue el libro Cálculo 2 de Ron Larson en su novena edición. Aquí tenemos el índice. Primeramente, veremos los objetivos a cumplir. Luego, algunas interrogantes que iremos respondiendo a través del video. Eh, Tenemos los términos clave, que son algunos conceptos que tenemos que saber a la hora de desarrollar los ejercicios. Y luego vamos a desarrollar algunos ejercicios. Después de esto, vamos a ver unos ejercicios para practicar en casa. La conclusión, una pequeña frase motivacional, la bibliografía y recursos utilizados. Este video tiene como objetivo introducir el concepto de derivadas direccionales, introducir el concepto de gradiente, la resolución de ejercicios y aplicación de conceptos, y la comprobación de ejercicios a través de software. Algunas interrogantes que vamos a ir respondiendo son qué es una derivada direccional, qué es un gradiente, y cuál es la utilidad de la derivada direccional y el gradiente. Términos clave. Concepto muy importante a tener en cuenta es el de derivadas parciales. La derivada parcial de una función x y y con respecto a x se calcula derivando la función con respecto a x y considerando a y como constante. De la misma forma, una derivada parcial con respecto a y se calcula derivando la función con respecto a y considerando a x como constante. Luego tenemos el concepto de derivada direccional, sea f una función de dos variables x y sea u igual al coseno de teta i más seno de teta j, un vector unitario. Entonces la derivada direccional de f en la dirección de u va a ser igual al límite cuando t tiende a 0 de f de x más t coseno de teta, y más t seno de teta menos f de x, y sobre t. Tomando esto en cuenta, si f es una función diferenciable de x y y, entonces la derivada direccional de f en la dirección del vector unitario u va a ser igual a la derivada parcial con respecto a x de la función por el coseno de teta, más la derivada parcial con respecto a y de la función por el seno de teta. Luego tenemos el gradiente de la función. Sea z igual a f de x, y, una función de x y y, tal que la derivada parcial de la función con respecto a x y la derivada parcial de la función con respecto a y existen, entonces el gradiente de f va a ser igual a la derivada parcial con respecto a x y más la derivada parcial con respecto a y j. De esta forma podríamos decir que si f es una función diferenciable de x y y, la derivada direccional de f en la dirección del vector unitario u es igual al producto punto entre el gradiente y el vector unitario u. También debemos tomar en cuenta las propiedades del gradiente. Primero, si el gradiente de la función de una función es igual a 0, entonces la derivada direccional de la función en dirección de u va a ser igual a 0 para todo u. La dirección de máximo incremento de la función va a estar dado por el gradiente de la función. Y el valor máximo de la derivada direccional de la función en dirección de u va a ser igual al módulo del gradiente. La dirección del mínimo incremento de la función va a estar dado por el negativo del gradiente y el valor mínimo de la derivada direccional de la función en dirección de u va a ser igual al negativo el módulo del gradiente. Ahora pasamos a resolver un par de ejercicios. El ejercicio 1 nos dice, halla la derivada direccional de la función en p en dirección de v. Nos dan la función, que es 3x menos 4xy más 9y. Nos dan el punto 1,2 y nos dan el vector v, que es igual a 3 sobre 5i más 4 sobre 5j. Entonces, primero hay que asegurarse de que v es un vector unitario y para eso obtenemos un módulo. Recordando que el módulo de un vector es igual a la raíz cuadrada de los componentes del vector elevados al cuadrado y sumados.
Entonces, en el caso de v, vamos a tener que el módulo de v va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 5 al cuadrado más 4 sobre 5 al cuadrado. Operando eso, tenemos que el módulo va a ser igual a 1. Luego, tenemos que u es igual a v. Obtenemos las derivadas parciales de la función. Tenemos la función aquí, que es 3x menos 4xy más 9y, recordad. Y tenemos que la derivada parcial con respecto a x de la función es negativo 4y más 3. Y la derivada parcial con respecto a y de la función es igual a negativo 4x más 9. Luego, reemplazando en esta fórmula básicamente, tenemos que la derivada direccional de la función dada en dirección de u va a ser igual a negativo 4y más 3 por 3 quintos, que es el valor obtenido aquí del vector v, más negativo 4x más 9 por 4 quintos, que es el valor en j de v. Luego aquí simplemente evaluamos el punto 1,2 en la función y tenemos que la derivada de f evaluada en 1,2 en dirección de u es igual a 3 sobre 5 por negativo 4 por 2 más 3 más 4 sobre 5 por negativo 4 por 1 más 9. Aquí tenemos que negativo 4 por 2 es igual a negativo 8. Tenemos aquí que negativo 4 por 1 es negativo 4. Y nos queda entonces 3 sobre 5 por negativo 8 más 3 más 4 sobre 5 por negativo 4 más 9. Luego operamos y tenemos aquí 3 sobre 5 es 3 sobre 5 por negativo 8, pues se va a negativo 24 sobre 5 y tenemos que 3 sobre 5 por 3 es igual a 9 sobre 5. Luego aquí vamos a tener que 4 sobre 5 por negativo 4 es igual a 16 sobre 5. Tenemos aquí 4 sobre 5 por 9 es igual a 36 sobre 5. Sumando todo esto, tenemos que la derivada f en dirección de u va a ser igual a 1. Esto lo podemos comprobar con la solución en el libro. Y también lo comprobamos aquí con símbolo. Tenemos aquí las derivadas parciales, pueden ver que son iguales. Y tenemos aquí esta solución. Ok, entonces aquí voy a representar este primer ejercicio. Y lo que vamos a hacer es que vamos a escribir la ecuación. Tenemos que la ecuación, primeramente la función es 3x menos 4xy más 9y. Aquí tenemos la función representada. Luego representamos el vector unitario v. Tenemos aquí que v va a ser igual 3 quintos, 4 quintos. Tenemos el vector unitario v representado en el piso. Luego vamos a escribir el punto P, que va a ser igual, voy a ponerle mayúscula, P es igual, entre paréntesis, 1,2. Entonces vamos a usar una función para trasladar el vector sobre el punto. Entonces vamos a decir traslada abro paréntesis, y aquí digo v, p. Vamos a crear otro vector, que es el vector unitario v trasladado en p. Aquí voy a desactivar a v, me queda de esta forma. Ok, entonces luego vamos a decir aquí x sub 0
sí, x sub 0 es igual a 1, de las coordenadas del punto, es decir, y sub 0, y sub 0 es igual a 2, otra de las coordenadas del punto. Y lo que vamos a encontrar ahora mismo es este punto evaluado en la función. Entonces decimos aquí, abro paréntesis, digo, x sub 0, coma, y sub 0, coma, la función a, en este caso, abro paréntesis, evaluada en x sub 0, coma, y sub 0. Y aquí tendríamos el punto en la función. Luego, lo que hay que hacer en este caso es que voy a trazar un plano. Voy a trazar un plano que intersecte el punto A y tenga la misma dirección que el vector unitario U. Para esto voy a trazar un vector normal, el vector unitario U, y voy a decir vector normal, por paréntesis, y de aquí U solamente. Voy a tener un vector normal a U. Luego, aquí voy a escribir plano perpendicular, es decir, opción punto vector. Escribimos el punto A y el vector W. Vamos a obtener este plano y a partir de este plano podemos desactivar el vector W, no lo necesitamos. Y aquí vamos a trazar una curva intersección la función y el plano. ¿Qué hacer aquí? Para eso vamos a escribir interseca, abro paréntesis, escribo aquí P, A, que es nuestra función. Ya tenemos esta curva. Puedo remover el plano. Y ahora solamente queda trazar la recta tangente que pasa por el punto A. Recta tangente a esta pequeña curva pasa por el punto A. Para eso lo que voy a hacer, hay varias formas de hacerlo. Para eso lo que voy a hacer es que voy a trazar un punto más. Voy a crear un punto más y voy a trazar, bueno, voy a crear el punto de forma que la recta desde el punto A hasta el punto que trace sea tangente a la curva. Entonces, yo aquí B es igual. Y lo que voy a hacer es que voy a escribir las coordenadas del punto inicial, que son 1, y les voy a sumar lo que vale el vector unitario, entre comillas. Es decir, 1 más 3 sobre 5, 2 más 4 sobre 5. Y aquí en Z, una coordenada Z, entonces le voy a sumar 1 solamente, que va a ser 14. Y obtengo este punto de acá. Para obtener la recta tangente, escribo recta, abro paréntesis, y digo A, B. Enter. Voy a remover esto y aquí tengo la recta tangente a este punto en la curva. Y así sería como se representaría estas derivadas direccionales. Luego tenemos el ejercicio 2.
que nos dice hallar la derivada direccional de la función en P en dirección de V. En este caso tenemos la función h de x, y es igual a e a la x por el seno de y. Nos dan el punto 1, pi medios, y tenemos que el vector v es igual a negativo i. Primero, tenemos que asegurarnos nuevamente de que v sea un vector unitario. Obtenemos su módulo, que es igual a la raíz cuadrada de negativo 1 al cuadrado. Negativo 1 al cuadrado va a ser 1, y la raíz cuadrada de 1 también va a ser igual a 1. Luego tenemos que u es igual a v y u es igual a negativo i. Y eso lo podemos igualar con el coseno de teta más seno de teta j. Entonces, luego obtenemos las derivadas parciales de la función. Tenemos que h de x, y, recordando la función, es igual a e a la x por el seno de y. Tenemos que la derivada parcial de h con respecto a x es igual a e a la x, ya que la derivada de e a la x es e a la x. Y el seno de y no cambia, puesto a que y es considerado constante. Luego aquí tenemos la derivada con respecto a y de la función h. Entonces tenemos, como e a la x es considerado constante, se queda igual. Y derivamos seno de y. La derivada de seno de y va a ser igual a coseno de y. Luego reemplazamos en esta pequeña fórmula. Aquí vamos a tener e a la x por el seno de y por negativo 1, que es obtenido del vector unitario v, más e a la x coseno de y por 0, que también es obtenido del vector unitario v. Aquí podemos ver su forma, por así decirlo, expandida. Luego evaluamos el punto dado anteriormente en la derivada direccional. Y tenemos que e a la 1, que es x, por el seno de pi medio, por negativo 1, más e a la 1 nuevamente, que sería e a la x, a la 1, por el coseno de pi medios, por 0. Entonces aquí tenemos que esto multiplicado por 0 se cancela, va a ser igual a 0, y nos queda e por el seno de pi medios sobre negativo 1. Entonces tenemos que el seno de pi medios es igual a 1, y considerando este negativo, tenemos que va a quedar negativo e por 1, que es igual a negativo e. Entonces, aquí podemos comprobar el resultado con el libro, y podemos comprobar las derivadas parciales aquí en simbolado, y el resultado final. Luego tenemos el ejercicio 3, que nos dice utilizar el gradiente para hallar la derivada direccional de la función en P en la dirección de Q. Tenemos la función, que es 3x cuadrado menos y cuadrado más 4. Tenemos el punto P, negativo 1,4, y el punto Q, 3,6. Entonces primero debemos obtener el vector v, que va a ser la diferencia entre q, que va a ser el punto final, y p. Entonces tenemos aquí 3 más 1 es igual a 4, y 6 menos 4 es igual a 2. Y luego tenemos que verificar si v es un vector unitario, obteniendo su módulo. Aquí obtuvimos que no, su módulo es igual a 2 sobre raíz de 5. Entonces tenemos que convertir a v en un vector unitario. Para esto, tomamos el vector y lo dividimos entre su módulo, y nos queda 4 sobre 2 veces raíz de 5, 2 sobre 2 veces raíz de 5. Aquí podemos simplificar y decimos 2 entre 2, aquí nos queda 1, 4 entre 2, nos queda 2. 2 sobre raíz de 5, 1 sobre raíz de 5. Entonces, obtenemos las derivadas parciales de la función, que van a ser igual a 6x y negativo 2y. El gradiente en este caso va a ser igual a 6xy menos 2yj. Y obtenemos la derivada direccional, que va a ser el producto punto
entre el gradiente y u, el vector unitario u. Entonces tenemos aquí 6x menos 2y punto 2 sobre raíz de 5, 1 sobre raíz de 5 es igual a 6x por 2 sobre raíz de 5 más negativo 2y por 1 sobre raíz de 5. Aquí luego simplificamos 6 por 2, 12, x sobre raíz de 5, negativo 2 por 1, 2, y sobre raíz de 5. Entonces finalmente evaluamos la derivada direccional en el punto negativo 1,4. Entonces simplemente reemplazamos x y y. Tenemos 12 sobre raíz de 5 por negativo 1 menos 2 sobre raíz de 5 por 4. Y finalmente continuamos y simplificamos. Y nos queda negativo 12 sobre raíz de 5 menos 8 sobre raíz de 5 es igual a negativo 4 raíz de 5. Aquí tenemos la comprobación. Obtenemos el gradiente símbolo 6x, negativo 2y, y simplificamos 12x menos 2y sobre raíz de 5. Luego aquí tenemos la solución aquí simplificada y podemos ver que nos queda negativo 12 sobre raíz de 5 menos 8 sobre raíz de 5. Luego, el ejercicio 4. Utilizar el gradiente para hallar la derivada direccional de la función en P en la dirección de Q. Tenemos aquí f de x, y es igual a e a la y, seno de x. Y nos dicen el punto P es igual a 0,0 y el punto, el punto Q es igual a 2,1. Primero tenemos que obtener el vector v, que va a ser la diferencia, el vector Q, que es el punto final, y el punto P. Entonces aquí tenemos que 2 menos 0, 1 menos 0. Y v es igual a 2,1. Y luego verificamos si es un vector unitario, obteniendo su módulo, y obtenemos que esto va a ser igual a la raíz de 5, lo cual no es 1, por lo tanto no es un vector unitario. Y ya que v no es un vector unitario, vamos a obtener el vector y decimos que v es igual a v sobre el módulo de v para obtener el vector unitario. Y aquí tenemos 2 sobre raíz de 5 y 1 sobre raíz de 5. Y luego simplemente obtenemos las derivadas parciales de la función, que van a ser e a la y coseno de x y e a la y seno de x. El gradiente y la derivada direccional va a ser e a la y coseno de xy más e a la y seno de xj. Aquí la derivada direccional va a ser el producto punto, nuevamente, entre el gradiente y u. Y tenemos que va a ser igual a la y coseno de x por 2 sobre raíz de 5 más e a la y seno de x por 1 sobre raíz de 5. Y finalmente solo nos queda evaluar la derivada direccional en el punto 0,0, el punto inicial. Tenemos aquí e a la 0 por coseno de 0 por 2 sobre raíz de 5 más e a la 0 por seno de 0 por 1 sobre raíz de 5. Entonces, tenemos aquí que el e a la 0 va a ser igual a 1 y coseno de 0 es 1, por lo tanto nos queda 2 sobre raíz de 5. Y tenemos aquí que el seno de 0 es 0, por lo tanto todo esto se cancela, nos queda 0. Y de resultado final tenemos 2 sobre raíz de 5. Racionalizado 2 veces raíz de 5 sobre 5. Esto lo comprobamos con símbolo. Aquí tenemos el gradiente, a la y coseno de x, y a la y seno de x. Y luego tenemos la derivada direccional evaluada en el punto 0,0 y la solución acá. Luego tenemos el ejercicio 5, que es un ejercicio más práctico, un poco más de aplicación. Y tenemos aquí, nos dice,
La superficie de una montaña se modela mediante la ecuación h de x, y es igual a 5000 menos 0.001x cuadrado menos 0.004y cuadrado. Un montañista se encuentra en el punto 500, 300, 4390. ¿En qué dirección debe moverse para ascender con la mayor rapidez? Ok, entonces podemos saber que este ejercicio se relaciona mucho con el gradiente, puesto que nos pide la dirección de mayor incremento, básicamente. Y debemos recordar que la dirección de mayor incremento va a estar determinada por el gradiente de la función en este caso. Entonces, lo que tenemos que hacer es obtener el gradiente. Y seguimos aquí, tenemos la función, las derivadas parciales con respecto a x de h va a ser igual a negativo 0.002x y la derivada parcial con respecto a y va a ser igual a negativo 0.008y. Luego, tenemos aquí que el gradiente va a estar dado por negativo 0.002x y menos 0.008yj. Lo que deseamos aquí es básicamente obtener un vector unitario en esa dirección. Claro, tomando en cuenta el punto que nos dan. Entonces aquí lo que vamos a hacer es evaluar el gradiente 500,300 en el punto 500,300. Decimos aquí el gradiente evaluado en 500,300 pues se va a negativo 0.002 por 500 y menos 0.008 por 300j. El resultado de esto es igual a negativo y menos 2.4j. Y obtenemos la magnitud del vector para volverlo un vector unitario que solamente indica la dirección de mayor incremento. Aquí lo que hacemos es que el módulo del gradiente va a ser igual a la raíz cuadrada de negativo 1 al cuadrado más negativo 2.4 al cuadrado. Luego simplificamos, negativo 1 al cuadrado va a ser igual a 1 y negativo 2.4 al cuadrado va a ser igual a 5.76. Entonces tenemos aquí 1 más 5.76 es igual a 6.76 y la raíz cuadrada de eso es igual a 2.6. Entonces, para obtener la dirección de máxima rapidez, dividimos el módulo del gradiente, 2.6, entre el gradiente. Seguimos aquí, 1 sobre 2.6 por el gradiente, negativo 1, negativo 2.4. Y aquí simplemente simplificamos. La dirección de máxima rapidez va a ser negativo 1 sobre 2.6, negativo 2.4 sobre 2.6. Esto simplificado, o sea, negativo 5 sobre 13, negativo 12 sobre 13. Y este vector es el que va a apuntar en la dirección de mayor incremento desde el punto en donde se encuentra el sujeto. Entonces, aquí comprobamos el resultado del gradiente. Y a partir de eso simplemente era evaluar. Ya aquí tenemos los ejercicios sugeridos para practicar en casa. Tenemos aquí la derivada direccional de la función P en dirección de V de la función, da un punto y un vector V. Y aquí utilizar el gradiente para hallar la derivada direccional de la función P en la dirección de Q. La función, el punto y dos puntos. Y después hallar el gradiente de la función y el valor máximo de la derivada direccional en el punto dado. Tenemos aquí dos funciones y nos dan dos puntos para cada función. Entonces, en conclusión, tenemos aquí que la derivada direccional y el gradiente son conceptos importantes y nos permiten entender cómo una función cambia en diferentes direcciones y en qué dirección ocurre el cambio más rápido. Y esto es especialmente en el caso del gradiente. Entonces su aplicación es diversa y valiosa en campos como el análisis de superficies topográficas, fue uno de los ejercicios que tratamos más o menos,
la mecánica de fluidos, la economía y finanzas, y la ciencia de datos. Estas herramientas matemáticas son fundamentales para abordar problemas complejos, tomar decisiones informadas y comprender el comportamiento de sistemas y fenómenos en el mundo real, impulsando el progreso en diversas disciplinas científicas y tecnológicas. Tenemos una frase de James Baldwin que nos dice: el reto está en el momento, el tiempo es siempre ahora. Debemos desaprovechar el tiempo, por eso es que aquí se va a poner ahí. Bibliografía y recursos: utilizamos Symbolab, el libro de cálculo 2 de Ron Larson y Bruce Edwards, y utilizamos GeoGebra. Esto ha sido todo, muchas gracias.